Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Javier Medina. Soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Soy estudiante de la Escuela de Mecánica, carrera de Mecánica. Y a continuación vamos a hablar sobre las integrales y sus aplicaciones. Las integrales. Hay varios conceptos para poder definirlas, pero algunos de los más importantes es los siguientes. Una integral se trata de una integración de la suma de infinitos sumandos extremadamente pequeños. O también es una suma continua, y el que claramente todos conocemos es que las integrales es la operación inversa o contraria a las derivadas de una función. Como podemos observar aquí en la imagen, si nosotros estudiamos una integral definida, lo que nosotros vamos a encontrar es el área bajo la curva definida de nuestra función en un intervalo de a hasta b. Como podemos observar aquí, el área bajo la curva, que sería esta es la curva, de un intervalo de a hasta b de nuestra función f de x. Y como podemos observar aquí, la integral sería la suma infinita de infinitos sumandos extremadamente pequeños. Como podemos ver aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito. Aplicación de las integrales. El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas, volúmenes, de regiones y sólidos de revolución. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo de un sólido de revolución y también tenemos un ejemplo de un área bajo la curva, lo cual ya estudiamos, ya se los dije anteriormente, que nos sirve para calcular el área bajo la curva, que sería una región plana. Y un ejercicio de aplicación. A nosotros como ingenieros en la vida profesional contratan nuestros servicios y nos piden la construcción de una pieza mecánica que se forma a partir de dos funciones dadas. Y nos piden que obtengamos cuál va a ser la forma de esta pieza y su volumen para poder proceder a su fabricación. Y nos dan dos funciones, las cuales son un f de x es igual a un x menos 4, que al graficar en el plano cartesiano nos da la siguiente función representada con el color verde, y una son f de x es igual a la raíz de un x menos 4, que representada en el plano cartesiano nos da esta función de color azul. Al momento de nosotros realizar el análisis, nos podemos percatar que podemos ocupar aquí el volumen de sólidos de revolución. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer girar en el eje X, nos va a dar un sólido, el cual lo podemos observar aquí. Al girar en el eje X nos va a dar el siguiente sólido en la función raíz de x menos 4, y también nos va a generar otro sólido en la función x menos 4. Si nosotros lo giramos verticalmente para poder apreciarlo mejor, podemos obtener el siguiente sólido. Como podemos observar aquí, se forman dos sólidos, de los cuales nos piden identificar cuál va a ser su forma y cuál es su volumen, para posteriormente realizar su fabricación. Bueno, como ya pudimos observar en lo que nos plantearon el problema, nos dice que calculemos el volumen del sólido de revolución que se forma a partir de dos funciones. Pero sabemos que este sólido se va a abrir en el eje X, y nosotros lo podemos girar 90 grados para que se pueda ver un poco mejor su formación. Como podemos observar aquí, en este alambre podríamos representar la función raíz de un x menos 4. Así se vería en el eje de las x, pero si nosotros lo giramos 90 grados, se nos va a apreciar de la siguiente manera. Entonces, igual, este es un plano cartesiano que lo podríamos dejar en el eje X de esta manera, pero para poder realizar una mejor apreciación, lo realizamos de manera vertical. Al momento de nosotros graficar la función, nos va a quedar de la siguiente manera. Y nosotros
Para encontrar este sólido debemos hacer rotar a la función alrededor del eje X de la siguiente manera. A lo que nosotros le hacemos rotar nos va a crear un sólido de revolución que lo podríamos representar con la siguiente forma. A lo que nosotros le hacemos rotar nos va a crear el siguiente sólido, del cual nosotros vamos a obtener su volumen. Pero nos están dando dos funciones, las cuales podríamos, la otra función puede ser representada por el siguiente alambre, que podríamos decir que esta función es un x menos 4. En el eje X se vería así, pero si nosotros le damos 90 grados, se vería de la siguiente manera. Al momento de nosotros colocarla y girar, vamos a obtener de igual manera otro sólido de revolución. Y este sólido de revolución lo podemos realizar con este otro sólido. Es un poco más angosto que el anterior y nos quedaría de la siguiente manera. Pero si nosotros hacemos el análisis y colocamos las dos funciones, podemos observar que se crea, hay un espacio entre las dos funciones que nosotros al momento de girar nos va a formar un sólido hueco, y lo que nosotros vamos a calcular es este volumen, el volumen del sólido de revolución. Es decir que ya haciendo girar las dos funciones, vamos nosotros a calcular el volumen del sólido grande menos el volumen del sólido menor, y lo que nos va a quedar es simplemente el volumen de este sólido, que sería el volumen de aquí. ¿Qué es lo que primero deberíamos hacer? En este caso deberíamos encontrar los límites de integración. ¿Y cómo los encontramos? Igualando las dos funciones que tenemos. Como ya sabemos, la función verde es x menos 4, la igualamos a la función azul, que sería la raíz de un x menos 4. Elevamos al cuadrado para eliminar las raíces y resolvemos el binomio al cuadrado. Igualamos toda la ecuación a 0 y encontramos los valores que satisfacen a este trinomio cuadrado perfecto, es decir, lo factorizamos. Aquí podemos encontrar que un x menos 5 por un x menos 4. Al despejar este x menos 5 y este x menos 4 nos da que un x es igual a 5 y x también es igual a 4. Esto nos quiere decir que estos son los límites de integración. Desde un x es igual a 4, que es en donde se origina el sólido, hasta un x menos 5, que va a ser en donde se intersecan las dos funciones, y nos va a generar un solo sólido. A continuación nos dice que debemos calcular el volumen. ¿Cómo podríamos encontrar el volumen de este sólido o de la pieza mecánica que vamos a construir? Pues simplemente deberíamos restar, como vemos en la gráfica, el volumen de la función mayor, que en este caso sería un raíz de x menos 4, menos el volumen de la función menor, que en este caso es x menos 4. ¿Y cómo encontramos los volúmenes de estas funciones? Pues simplemente, como podemos observar aquí, podemos tomar una pequeña parte de la función mayor para poder encontrar su volumen, y aplicaríamos integrales para hacer una suma enésima de estas partes. Como podemos observar aquí, digamos que tomamos esta pequeña parte de aquí. ¿Cómo encontraríamos el volumen de esta pequeña parte? Pues con la siguiente fórmula, que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Pi sabemos que es una constante, y radio al cuadrado, el radio va a ser la función, es decir, la raíz de un x menos 4. Como se abre en el eje de las ordenadas, no tenemos que cambiar nada. Entonces simplemente aplicamos integrales. El volumen va a ser igual a la integral de 4 a 5 de pi por la raíz de x menos 4 al cuadrado en dx. En dx significa el grosor de este pequeño disco que construimos. Y a esta área deberíamos restarle el área de la función menor, la que está dentro. ¿Y cómo encontramos esa área? De la misma forma, tomamos una pequeña región
y encontramos su volumen con la misma fórmula. Entonces sería pi por radio al cuadrado. En este caso radio va a ser la función, que sería x menos 4 al cuadrado. Entonces al volumen que colocamos anteriormente le deberíamos restar la integral de 4 a 5 de pi por un x menos 4 al cuadrado en dx. Ahora simplemente nos tocaría resolver las integrales. ¿Y cómo las resolvemos? Aquí podríamos sacar el valor constante, que es pi, de ambos términos. Entonces hacemos la evaluación de la integral de 4 a 5 de un x menos 4 en dx, menos pi por la integral de 4 menos 5 de un x menos 4 al cuadrado. Aquí podremos realizar un cambio de variable en la segunda integral. ¿Qué podremos decir? Que u va a ser igual a un x menos 4. Y entonces de u, ¿qué va a ser? Va a ser solamente de x. ¿Por qué? Porque la derivada de x es de x y la derivada de 4 es 0. Entonces cumple nuestra función. Ahora simplemente aplicamos integrales de tabla. Ahora solo deberíamos aplicar integrales de tabla, la cual vamos a aplicar solo la integral de tabla número 1, la que nos dice que un x a la n en dx va a ser igual a un x a la n más 1 sobre un n más 1. En este caso aquí tenemos la integral de un polinomio o suma de polinomios. Simplemente la integral se reparte a cada uno de los términos. En este caso el primer término nos quedaría pi por un x al cuadrado sobre 2 evaluado de 4 a 5, menos pi por un 4x evaluado de 4 a 5. Aquí, como ya aplicamos método de sustitución, simplemente nos tocaría aplicar la integral de tabla número 1 y devolver a la variable inicial. Entonces solo nos quedaría de la siguiente manera: pi por un x menos 4 al cubo sobre un 3 evaluado de 4 a 5. Realizamos las correspondientes evaluaciones y nos quedaría que el volumen es igual a 5 al cuadrado sobre 2 menos un 4 al cuadrado sobre 2, menos pi por un 4 por 5 menos un 4 por 4, y menos pi por un x menos 4, que en este caso el primer valor va a ser 5, nos quedaría 5 menos 4 al cubo sobre 3 menos un 4 menos 4 sobre 3 al cubo. Realizando los cálculos nos quedaría pi por un 25 medios menos 16 medios, menos pi por 25 menos 16 y menos pi por un tercio menos 0. Realizando los cálculos nos queda que el volumen va a ser igual a 9 medios de pi menos 4 pi y menos un tercio de pi. Y al final llegamos a que el volumen va a ser igual a un sexto de pi. ¿Qué nos quiere decir esto? Como podemos observar en las imágenes, el volumen del sólido que se va a construir a partir de estas dos funciones dadas va a ser igual a un sexto de pi. Como podemos observar, realizando la gráfica en una función de online, podemos obtener la forma en cómo se va a construir esta pieza. Y esta va a ser la pieza, en una forma de cono. Entonces, lo que nosotros acabamos de calcular es que este cono va a tener un volumen de 1.6 pi unidades cúbicas. Después de realizar los cálculos, llegamos a la conclusión que el volumen del sólido va a ser de un sexto de pi, y lo que representaría el volumen de la pieza que nosotros vamos a construir. Y como ya pudimos observar, la pieza va a tener una forma de cono. Y con esto podríamos resolver nuestro problema. Muchas gracias, compañeros y ingeniero, por su atención.